recordar en estos 2 minutos nuevamente que este encuentro formativo es de la licenciatura en educación infantil. Ahora entre 2 minutos les estaré exponiendo, presentando, perdón, a la ponente. Por favor en su chat coloque presente para que les llegue su certificado o lo puedan descargar mejor por el sistema académico de la Universidad Católica Luis Amigó. Asimismo, les recuerdo que en su plataforma de calendario de Gmail, por su correo institucional, donde les llegó su invitación, les va a quedar grabado este encuentro formativo. En 1 minuto comenzamos. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Comenzamos nuestro encuentro formativo de la licenciatura en educación infantil del componente de didácticas, disciplinas de las didácticas de práctica. Le damos la bienvenida a nuestra ponente Natalia Guzmán Ateortúa. Ella es graduada de la licenciatura en educación preescolar, joven investigadora del 2018 del mismo programa. Actualmente es estudiante de la maestría en educación en la Universidad Católica Luis Amigó, y ella les estará compartiendo sus resultados, sus variables, su metodología de una investigación que lleva a cabo durante varios años. Quiero recordarles a cada uno de los participantes que están en este momento que en el chat por favor coloquen presente para poder certificarles este encuentro formativo. Dejo con ustedes a nuestra ponente Natalia Guzmán. Por favor, buscar en el chat de personas a la ponente Natalia Guzmán en su foto para poder verla, conocerla antes de iniciar esta ponencia. Muchas gracias, Natalia, por aceptar esta invitación, por contarles a cada una de las estudiantes de las licenciaturas y demás personas que están acá con nosotros, qué es esto de ser joven investigadora, qué es este amor y pasión por la investigación, y que lógicamente que estas 57 personas que estamos presentes nos puedan colaborar y puedan seguir tus mismos pasos. Bienvenida, Natalia, este espacio es para ti. Bueno, buenas tardes para todas. Quisiera saber si se escucha bien el audio, profe. Sí, estamos súper bien, Nati. Listo. Entonces, bueno, quiero iniciar agradeciendo a la Facultad de Educación que por medio de la coordinación de prácticas me hacen esta invitación para compartir con ustedes un poquito de mi proyecto de investigación. Que estoy llevando a cabo, lo he estado llevando a cabo durante la maestría en educación. Pero entonces les voy a contar un poquito de lo que nos está diciendo la profe María Isabel sobre por qué estoy aquí, pues como joven investigadora. Entonces, primero, soy totalmente amigoniana, como lo dijo la profesora licenciada en educación preescolar. Me gradué en diciembre del 2018, inmediatamente después, en enero de 2019, empecé la maestría en educación, becada como joven investigadora, y pues ahorita estoy en el tercer semestre de la maestría,
si Dios quiere ya lo finalizo este año. Pero entonces de pronto, si a alguna le interesa saber qué es esto de joven investigadora, les cuento pues muy rápidamente. Joven investigadora es un reconocimiento que otorga la universidad a aquellos estudiantes que ya se graduaron o que están próximos a graduarse y que muestran aptitudes y actitudes para la investigación. Entonces, en mi caso se me postuló desde el semillero de investigación, desarrollo del pensamiento creativo en la infancia, al cual pertenezco desde febrero del 2017, y pues que amo con todo mi corazón. Es el semillero que me ha ayudado a estar donde estoy ahora. Y entonces desde allí me postula la coordinadora del semillero, que es la profe Mónica Álvarez, que es también mi tutora ahorita en la maestría y que ha sido mi mentora pues en todo este camino de la investigación. Entonces, después de que se me postula, entro a disputarlo, por decirlo de alguna manera, con otros candidatos de otras facultades y se me otorga el beneficio. Y gracias a eso, pues estoy aquí. Realmente ha sido un camino, sí, un poco extenuante, un poco muy retador, pero totalmente gratificante, porque he aprendido muchísimas cosas y le he tomado muchísimo amor a la investigación. Entonces, esto de joven investigadora, pues requiere muchísima disciplina, mucho compromiso, sí son muchas responsabilidades, entre ellas pues seguir participando dentro del semillero, que lo hago con todo el gusto porque como les digo, lo amo profundamente, y también participar en otros semilleros de investigación y en todo espacio de investigación, ¿cierto? Todo lo relacionado con investigación dentro de la facultad y la universidad. Entonces, bueno, quise hacer como este preámbulo para primero hacerlo como a modo de invitación para todas, porque entiendo que todas, y si no es la mayoría, si no somos todas, somos estudiantes de la universidad, podemos pertenecer a semilleros de investigación, podemos participar en espacios de investigación y empezarle a tomar cariño a la investigación, ¿cierto? Entonces es eso, es una invitación para que primero pensemos en que podemos alcanzar lo que nos proponemos, ¿cierto? De pronto puedo hacer muestra de eso. Y segundo, a que investiguemos, porque es que todos podemos hacerlo. O sea, nosotros investigamos cuando observamos, investigamos cuando buscamos la solución a algún problema, investigamos cuando nos preguntamos por algo, ¿cierto? Entonces simplemente cuestión de cambiar un poquito la mirada y comprender que todo el tiempo investigamos, y más en nuestra profesión, que estamos en una constante adaptación al contexto, ¿cierto? Entonces siempre nos tenemos que adaptar. El camino está, debemos es empezar a recorrerlo. Esa es la invitación. Entonces ya después de esta introducción, vamos a pasar a la presentación de lo que he logrado avanzar en mi investigación. Les voy a proyectar la presentación. Me gustaría saber que todas la estén visualizando. Listo. Profe, ¿se visualiza bien? Listo, todas la visualizan. Bueno, entonces empiezo contándoles, mi investigación se llama entonces El paso del ambiente familiar al escolar, estrategias de acompañamiento que emplean madres con formación en educación. Como les contaba, mi tutora es Mónica María Álvarez. Este es un proyecto de investigación que está adscrito a la línea de investigación Infancia, Historia y Cultura, que pertenece al grupo de investigación Educación, Infancia y Lenguas Extranjeras, que es el grupo de investigación de la Facultad de Educación y Humanidades
y por ende la maestría en educación. Listo, entonces, ¿de dónde surgió esta investigación? ¿Cierto? Surge de la concepción de que el ambiente familiar y el ambiente escolar son los primeros espacios de socialización, ¿sí? Por ende son corresponsables del desarrollo integral de los niños y niñas. Dentro de estos dos ambientes hay unos miembros que los componen, pero hay dos miembros esenciales. Por el lado del ambiente familiar está la madre y por el lado del ambiente escolar está la docente. Ambas cumplen roles principales en estos ambientes porque son las encargadas del proceso educativo y formativo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que como estos ambientes son los primeros espacios de socialización, tienen unas responsabilidades definidas, ¿cierto? Aquí la duda que me surgió y de aquí surge la investigación, es si efectivamente esas responsabilidades están siendo asumidas, ¿sí? Y cómo están siendo asumidas. Entonces, esta asunción o esta duda más bien frente a esta asunción genera un desequilibrio, genera una brecha entre las concepciones que tiene un ambiente de otro y entre las concepciones que tienen los miembros que pertenecen a estos ambientes. De ahí surge la pregunta: ¿cuáles son las estrategias de acompañamiento que emplean madres con formación en educación como licenciadas en educación preescolar de la Universidad Católica Luis Amigó durante el paso de sus hijos del ambiente familiar al ambiente escolar? Entonces, para dar respuesta a esa pregunta, se plantea ese objetivo general, que es analizar las estrategias de acompañamiento que emplean estas madres en proceso de formación durante el paso de sus hijos de un ambiente a otro. Y ahora, para alcanzar ese objetivo general, planteamos entonces tres objetivos específicos. Primero, describir el ambiente familiar a partir de la experiencia de las madres en formación como docentes. Segundo, caracterizar el ambiente escolar desde la perspectiva de las madres en formación como docentes. Y por último, pero no menos importante, es muy importante identificar las estrategias de acompañamiento que emplean estas madres. Listo, entonces, ahora les voy a contar un poquito cómo se estructuró la investigación, ¿sí? Entonces, primero, esta investigación es de enfoque cualitativo, que es el enfoque pues, que mayormente utilizamos en la educación. ¿Por qué? Porque se fundamenta en las conductas, las características, las experiencias de los sujetos a investigar, ¿cierto? Entonces especificamos en todo eso, en sus características, en sus experiencias. Por eso, entonces, esta investigación en específico se justifica en la hermenéutica. ¿Por qué en la hermenéutica? Porque posibilita la interpretación y la comprensión de esas interacciones que se dan en un contexto, en este contexto de la universidad y de las participantes. Elegimos entonces como estrategia metodológica el estudio de caso, porque se entiende como la recolección, el análisis y la presentación detallada de la información sobre esos sujetos a investigar. Ahora, ¿quiénes son? ¿Cuál es la población? La población fueron 8 docentes en formación que estuviesen cursando los 4 últimos semestres de la licenciatura en educación preescolar de la Universidad Católica Luis Amigó, que tuviesen un hijo o una hija con edades entre 2 y 7 años que se encontraran escolarizados. Explico por qué esta población. Primero, ¿por qué 8 docentes? Porque el estudio de caso lo permite. Por eso presentamos la estrategia metodológica estudio de caso. El estudio de caso permite tener entre 6 a 10 participantes, entonces por eso son 8, ¿cierto? ¿Por qué los 4 últimos semestres? Porque era necesario, pues como les expliqué en el planteamiento del problema, tomar como esa visión del ambiente familiar y del ambiente escolar, ¿cierto? Entonces, necesitábamos que estas
estas docentes en formación, estas madres docentes, hubiesen tenido un acercamiento ya con el ambiente escolar, ¿cierto? Ellas como docentes. Entonces, en los 4 últimos semestres sabemos que es cuando, por lo general, se inician las prácticas desde el 6º semestre hasta el último semestre. Se inician las prácticas y ya aquí se tiene un acercamiento al ambiente escolar. ¿Por qué las edades de los niños? Porque, por lo general, pues yo hice como un rastreo más o menos de cuáles eran como las edades de manera general que inician los niños y más o menos estaba entre los 3 años. Pero me llevé una sorpresa al empezar a buscar la población y encontrar que habían incluso desde los 2 años, incluso desde antes. Pues sabemos que hay desde bebés en salas cunas. Pero entonces delimité la edad de 2 a 7 años, porque esa fue la población que logré encontrar, ¿cierto? Sabemos que la investigación es muy dinámica, es flexible, pues es una característica de la investigación cualitativa, entonces podemos modificar ciertas cosas que habíamos planteado. Y que se encuentren escolarizados porque necesitábamos también que esas madres docentes ya hubiesen pasado por la experiencia de que sus hijos hayan pasado de un ambiente a otro, ¿cierto? Porque ese es el fin de esta investigación. Entonces, por eso esta población. Ahora, como técnicas de recolección de información, privilegiamos el uso de la entrevista semiestructurada, porque en esta existe un margen más o menos grande de libertad para formular preguntas y respuestas. Entonces, eso nos permitió, pues, tanto a mí como investigadora como a las investigadas, formular comentarios por fuera del guión planteado. ¿Sí? Entonces, por eso se hizo tan necesaria también la observación, porque me permitió indagar el contexto inmediato de estas participantes y así captar de manera más detallada la información que necesitaba recolectar. Listo. Ahora, técnicas para el análisis de la información. Aquí, primero, planteamos la transcripción, ¿sí? La transcripción de los datos de esta técnica, de esta entrevista. En segundo lugar, el análisis global. ¿De qué se trata esto? Es una constante comparación de esos datos que obtuvimos con la entrevista y luego codificarlos. Entonces se comparan esos datos y se pasa a una codificación. Y por último, el análisis profundo, que aquí es cuando ya de esa comparación, de esa codificación, pasamos a los resultados y esto lo comparamos nuevamente con la literatura, lo que nos lleva entonces a la discusión de esos resultados y por último a las conclusiones. Listo, eso es entonces me pausó la presentación. Ya, ahí se ve. Sí, gracias. Ok. Listo, ahora el referente teórico. Se ve muy amplio, pero realmente es solo parte del referente teórico, porque logramos construir un referente teórico bastante amplio, que eso también da mucha fortaleza a la investigación, pero entonces aquí es importante hacer varias claridades. Primero, las categorías de análisis de la investigación son 3, ¿sí? Ambiente familiar, ambiente escolar y estrategias de acompañamiento. Pero entonces, como vemos, estos son términos compuestos, ¿cierto? Entonces, se hizo necesario desglosarlos como por palabras. Entonces, primero, en el término de ambiente hay dos, bueno, entre otros autores muy relevantes, está Bonfrenbrenner, que habla del ambiente ecológico. ¿Qué es esto del ambiente ecológico? Él lo plantea como una estructura contenida en otra, así como las muñequitas rusas.
que viene una dentro de otra. Entonces él habla del micro, del meso, el exo y el macrosistema. ¿Sí? Para esta investigación profundizamos en el mesosistema, que se refiere a las interrelaciones entre dos o más entornos en los que la persona participa activamente. Entonces, este autor plantea que el ambiente no se limita a un único entorno inmediato, sino que es la relación entre varios entornos. Ahora, Iglesias, también muy importante, María Elena Iglesias hace una diferenciación entre el espacio físico, que se refiere a los objetos, a la decoración, a los materiales de un lugar, y el ambiente físico, que es donde se establecen esas interrelaciones entre los objetos inmersos en ese espacio físico. ¿Cierto? Entonces, este primer acercamiento al término ambiente era muy importante para poder comprender después lo que se nos decía sobre el ambiente familiar. Aquí en el ambiente familiar, los autores relevantes, primero Torío, lo propone o lo define más bien como el marco de referencia más relevante en la adquisición de valores, ¿sí? Porque es el que permite que los niños configuren esas relaciones que tendrán en cada grupo social, todas las relaciones sociales que tendrán después en todos los entornos. Ahora Maris habla sobre el rol de la madre, específicamente en ese ambiente familiar. Y dice que entonces en este medio familiar y también en el medio social, la madre, y por ende la mujer, tiene un alto grado de compromiso en la educación de los hijos. ¿Por qué? Porque es vista como formadora de seres humanos. Entonces, es quien debe facilitar, pues según estos parámetros, que los hijos expresen sentimientos, que expresen pensamientos, y eso es lo que los ayudará entonces a interactuar con el entorno. Ahora llegamos al ambiente escolar. El ambiente escolar es visto entonces como un espacio que transforma al ser humano mediante la actuación y la adecuación de los escenarios por parte de todos los actores involucrados, para que de esta manera se presente el aprendizaje en condiciones favorables. Ahora, Peralta y Fujimoto son dos autoras muy importantes porque entonces hablan del papel del educador en el ambiente escolar. Entonces, ellas dicen, no, es que vea, el educador es protagonista en ese ambiente porque de su función social innovadora depende la calidad de los programas que ejecute y la creación de ambientes sanos y estimulantes para el aprendizaje. Entonces, el educador desempeña un rol de liderazgo, siendo un articulador entre todos los actores de la comunidad educativa. Muy importantes esos autores, les recomiendo que los lean, porque esas autoras, Peralta y Fujimoto, dan muchísimas bases para el concepto de educador. Bueno, ahora llegamos a las estrategias de acompañamiento, que también es necesario desglosarlas para comprenderlas más. Y además, porque este término de estrategias de acompañamiento realmente no tiene mucha teoría de fondo, pues está así muy desglosada y además se nombra de otras maneras. Entonces, por eso es tan rica todo este referente teórico, porque nos permite ir aprendiendo otras cosas. Frente a las estrategias, también hay dos concepciones, una por la familiar y otra por la escolar. Por la familiar se habla de estrategias educativas familiares, ¿sí? Y se plantea como un esquema que incluye percepciones, decisiones, expectativas, prácticas, ¿sí? Conforme a esa cultura familiar que se crea. Y por el otro lado, Muñoz habla de en sí las estrategias educativas en el ambiente escolar y lo toma de dos maneras. Una, como la toma de decisiones organizadas y conscientes sobre esas actividades a realizar para conseguir un aprendizaje. Y la otra es
como esos procedimientos orientados a la consecución de ese aprendizaje. Entonces, Muñoz nos da una visión del cómo y el para qué de esas estrategias, ¿cierto? Ahora, ya para finalizar esta parte del referente teórico, al hablar de acompañamiento familiar, acompañamiento educativo, realmente fue un poco complicado encontrar autores que se refirieran directamente a eso. Y esos autores, por ejemplo, en acompañamiento familiar, Flores, Villalobos y Londoño, tienen unas investigaciones maravillosas sobre este tema, y de hecho, David Londoño es docente de la universidad. Yo me llevé una grata sorpresa cuando me dio una clase en la maestría y solo pues, escuché su nombre y me causó curiosidad y fue a buscarlo y él era uno de mis autores. Entonces esto es lo maravilloso también de la investigación, uno encontrarse personas que luego pasan a ser maestros que los formaron. Entonces también les recomiendo mucho leer investigaciones de él y de ellos tres que son espectaculares, y es sobre acompañamiento familiar también. Entonces, Flores, Villalobos y Londoño dicen que entonces el acompañamiento familiar es la acción que consolida y fortalece el proceso formativo de los hijos. ¿Sí? Muy importante. Y el acompañamiento educativo lo definen García y Mendía como algo fundamental en los procesos de crecimiento y desarrollo de los individuos y los grupos, ¿cierto? De manera individual, de manera grupal, a través del cuidado de quién, de las relaciones, del clima y del estilo educativo que se teje en ese ambiente escolar. Listo. Entonces ya con este referente teórico empezamos a construir un artículo de revisión con por eso aquí se los presento como un resultado, porque finalmente en la investigación se espera producir, ¿cierto? Y dar a conocer todo esto que estamos investigando. Entonces, gracias a todo ese rastreo, a toda esa búsqueda que realizamos, escribimos un artículo, que es este que les muestro acá, fue publicado hace más o menos 2 semanas. Fue muy pertinente la fecha finalmente del encuentro, porque pudimos contarles esta gran noticia. Entonces se publicó el artículo llamado Aproximación teórica a las estrategias de acompañamiento en el ambiente familiar y escolar. Se publicó en la revista Cultura, Educación y Sociedad. Este es el link. Después creo que podremos pasárselos a la que le interese conocer el artículo, porque ahí básicamente pues el anterior referente teórico es solamente un abrebocas de todo, de toda la gama de autores que hablan sobre estos temas. Entonces en el artículo van a encontrar 2 apartados. El primero sobre las funciones formativas y educativas de los ambientes familiar y escolar. Aquí hacemos énfasis precisamente en que en el ambiente familiar escolar se forman esas funciones, ¿sí? Tanto de la educación como de la formación, pues valga la redundancia. Entonces, muy interesante porque también de ahí surgieron algunas preguntas sobre la formación y la educación. ¿Cómo se ve esto de formación y educación? ¿Sí? ¿Cómo lo conciben las madres en formación? Esto ya está en proceso, les cuento aquí de una vez, está en proceso de aceptación el otro artículo de resultados, pues porque ya aplicamos la investigación, ya hicimos el proceso de análisis, el proceso de escritura del artículo de resultados, y esperamos pues más adelante podérselos mostrar también y poderles contar estos resultados tan interesantes que encontramos. Y entonces el otro apartado de este artículo de revisión habla sobre las estrategias de acompañamiento como una herramienta que fortalece los espacios familiares y escolares.
Aquí entonces se pudo ampliar un poquito más esa visión sobre estrategias de acompañamiento, que les contaba que ha sido complicado encontrar en sí autores que hablen de estrategias de acompañamiento como término pues completo, ¿cierto? Aquí nos atrevemos a dar de pronto una definición de estrategias de acompañamiento que se pudiera tener en cuenta para próximas investigaciones. Entonces, la invitación es a que puedan mirar, puedan ojear, puedan leer este texto, este artículo. Y aquí entonces quisiera compartirles 4 conclusiones muy importantes que tuvimos en el artículo. Primero, que efectivamente corroboramos que cada ambiente es un espacio de enseñanza y aprendizaje y que aquí se crean entonces las condiciones necesarias para la asimilación, para la adaptación y para la construcción de ese entorno en el que van a vivir los niños, ¿cierto? Y por eso la importancia de reconocer esas funciones y esos componentes de cada uno de estos ambientes principales. La segunda conclusión, que la familia y la escuela, junto con la madre y la docente, como miembros principales, o sea, estos resultados fueron muy significativos porque corroboraron esta percepción, este imaginario que tuvimos al plantear el problema de que entonces la madre y la docente son miembros fundamentales en cada ambiente, ¿cierto? Y aquí encontramos con toda esa construcción teórica que efectivamente lo son y que entonces estos 2 ambientes constituyen los primeros y principales espacios donde se establecen las bases para emprender el camino hacia una formación integral. Ahora, estas últimas 2 conclusiones. Esa conclusión de el nivel educativo de los miembros significativos es un aspecto relevante en la construcción y aplicación de estrategias. Les cuento que esta conclusión fue lo que nos llevó también a hacer mucho énfasis cuando aplicamos la entrevista. Dimos también mucha relevancia a este nivel educativo y encontramos que efectivamente ese nivel educativo incide en esa aplicación de estrategias. Y aquí ya lo habíamos como de cierta manera pronosticado según todo este rastreo teórico y que más adelante lo podríamos ver en el artículo de resultados. Bueno, y por último, aquí esta gran conclusión que dice en el ambiente familiar y escolar se requiere del uso de estrategias de acompañamiento que brinden apoyo basado en la comunicación y en la comprensión, para que los niños y niñas fortalezcan aspectos cognitivos, sociales y emocionales. Aquí quisimos hacer énfasis en esto de comunicación y comprensión y en los aspectos cognitivos, sociales y emocionales, porque realmente en el rastreo que se hizo, esas estrategias de acompañamiento o estrategias de apoyo bueno, muchos sinónimos, hablaban mucho sobre, o sea, la relacionaban era con el rendimiento académico. Todo se relaciona con el rendimiento académico, ambiente escolar, rendimiento académico, acompañamiento, rendimiento académico. Entonces, quisimos decir, vea, es que no es solo el rendimiento académico, sí, el aspecto cognitivo es importante, pero también el aspecto social, también el aspecto emocional, ¿cierto? Y todo eso se tiene que basar en la comunicación y en la comprensión, porque si no, pues no estamos haciendo mucho, ¿cierto? Primero debemos comprendernos para comprender al otro y debemos comunicarnos. Entonces, todo esto es indispensable para que los niños afronten y comprendan esos cambios que se presentan durante los pasos que dan entre un ambiente y otro. Listo, estas son algunas de las referencias. Estas las pueden encontrar en el artículo. Muchísimas gracias.
Natalia, muchísimas gracias por esta presentación tan especial y por darles también a cada una de estas 75 personas que tenemos conectados que sí se puede investigar, que le podemos poner el alma, el corazón y demás. Nosotros estamos en este momento por tiempos y también por conectividad, que yo sé que algunas dicen, bueno, estamos todo el día al lado de un computador. Queremos, Nati, de pronto que quites la pantalla, que la dejes de proyectar para que todos te podamos ver. Y si tienen alguna duda, inquietud o sugerencia, pues se la hagan en este momento a Natalia. Ya en sus correos electrónicos les llegó las diapositivas. El link lo acabamos de corregir para que puedan leer a Natalia y puedan leer a la profesora Mónica. Es unas personas que están siempre allá en la universidad. A lo que me refiero es que pueden pues hablar con ellas frente al tema, si tienen sus hijos, si quieren mirar más estrategias, si quieren ver todo lo que Nati pues más de profundidad ha hecho, pues bienvenidos. Estamos prestos a escucharlos durante 5 minuticos en sus preguntas. ¿Alguna tiene preguntas, inquietudes? Pueden abrir sus micrófonos para poderle preguntar a Natalia. Esperamos alguna. ¿Alguna o alguna? Ya vi que algunas compartieron el link. Sí. Muy juiciosas ya que las compartieron. ¿Alguno? Bueno, no, todo muy claro. Las diapositivas del encuentro se envían por el correo. Ya se las enviamos. Ya les voy a dar como los avisos finales. Estamos esperando en este momento como una pregunta sobre el tema. Nati dio buena respuesta, señora. Bueno, pues a mí me gustaría preguntarle a Natalia de pronto qué la motivó como a investigar e ir mucho más allá del tema, pues como que estás trabajando en la maestría. Muchas gracias, Ana. ¿Qué me motivó a hacer esta investigación? Sí. Una pregunta. Ok, bueno, primero, a mí siempre, pues yo siempre me moví en la investigación en el tema de infancia, ¿cierto? Por la licenciatura, siempre en el trabajo de grado mío, en la licenciatura fue sobre transición escolar y habilidades sociales, entonces ahí me quedó sonando eso de transición. Sin embargo, eso también lo trabajamos en el semillero, que es de pensamiento creativo, trabajamos transición, pero entonces ahora cuando llegué a la maestría, yo debía adherirme a otra investigación, a otro proyecto de investigación que ya estaba en curso, ¿cierto? Ese proyecto de investigación era sobre estrategias de acompañamiento educativo. Entonces yo debía adherirme como joven investigadora a ese proyecto que ya estaba planteado. Encontré muy interesante el tema de estrategias de acompañamiento, entonces me fui por ese lado y lo conecté con este tema de transición. Sin embargo, no lo quise trabajar en sí como transición, sino como qué pasa, porque siempre había tenido esa duda y lo he notado siempre, que hay como un desequilibrio, si lo podemos llamar así, entre esas percepciones de los ambientes. O sea, la escuela dice, ay, es que es culpa de la familia, ¿cierto? De pronto caemos en esas culpas, en culpar al otro. Entonces la escuela dice es que es culpa de la familia que el niño no haga esto, y la familia dice es que es culpa de la escuela que el niño no haga esto, ¿cierto? Entonces, por eso al principio en el planteamiento del problema, yo hago una pregunta y digo si esas responsabilidades están siendo asumidas, ¿cierto? Sabemos que hay unas responsabilidades, pero las estamos asumiendo. Entonces, de ahí es que yo conecto este tema de estrategias de acompañamiento educativo con el tema de transición, porque por eso digo que es el paso de un ambiente a otro, pero entonces no me voy directamente a los niños, sino que me voy a esos ambientes, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros?
como mamás y como docentes, ¿cierto? Quienes son mamás y docentes, para acompañar ese paso de un ambiente a otro, ¿cierto? Entonces de ahí es que surge mi interés por investigar este tema. Nati, muchas gracias por volverles a dar esas palabras de que no solamente, porque creo que Nati no es madre, ¿o sí? No, Nati no es madre, pero se preocupa por las personas que están a su alrededor, por sus compañeras, y esa es la invitación, preocuparse, investigar, analizar, reflexionar sobre todas las realidades que estamos viviendo. Si la profe Mónica quiere agregar algo que me encantaría, Sí, porque aquí ella es su tutora, mejor acabo de abrir dicho. micrófono por eso. Miren, muchachas, Nati, primero, muchas gracias. Ella sabe que la respeto, que la admiro mucho y que con todo el cariño la iba acompañando. Miren, a mí me gusta mucho que se haya abierto este espacio y que María lo haya incluso ahora la virtualidad que no estaba programada para esto, lo haya propiciado. Miren, es muy importante que ustedes investiguen, muchachas, es muy importante porque hay muchas bendiciones, no sé cómo decirlo, muchas posibilidades para que ustedes surjan en muchas cosas. Y la primera es hacer parte de un semillero abre puertas, un semillero te permite hacer los intercambios que ustedes saben que hay muchas compañeras que se han ido y para eso hay que ir a un semillero. Te potencia fuertemente para tu trabajo de grado porque quienes están en semillero siempre son las mejores en trabajo de grado. Yo se los digo mucho ahora que acompaño maestro investigador. Son muy fuertes porque allí van haciendo escuela. Les permite luego que algún profesor te vea tantas habilidades que quiera postularte como joven investigadora y tener la posibilidad de estudiar, de tener media beca, no sé, te visibiliza frente a la institución, frente a otros espacios, te permite que te conozcan a nivel mundial porque empiezas a publicar y eso rota por toda parte. Entonces es una invitación, aprovechando esta oportunidad que nos abre María y que Nati nos comparte toda su investigación, que ni siquiera no se ha terminado, ella todavía está estudiando. Es una invitación a que se abran a los procesos investigativos, no les tengan miedo, es fácil, son procesos muy rigurosos, pero tienen una ruta muy clara para uno caminar y para uno poder sortear allí todas esas preguntas que tiene la sociedad, las preguntas que ustedes están haciendo en las agencias de práctica frente a esas realidades que tienen los niños, las familias, los asuntos pedagógicos, didácticos. Entonces, solamente es eso, una invitación para que las que están en maestro investigador se animen a empezar a preguntarse por ese otro que está en esas instituciones educativas, que está en la sociedad, en mi propia familia, y a las que inician trabajo de grado, que se enamoren de esto. Hay que amar el proyecto de investigación, porque si lo amamos, con toda seguridad que va a salir muy bien. Nati, muchas gracias, felicitaciones. Qué pena, hay dos preguntitas, una que la va a hacer nuestra compañera María Paulina y otra por el interno, y es si las graduadas pueden estar dentro de los semilleros de investigación. Sí, claro, es que los semilleros de investigación están abiertos tanto para estudiantes como para graduados. Yo, por ejemplo, todavía pertenezco al semillero, primero porque, como les conté, pues el semillero hace parte de mi corazón, de mi vida, ya yo lo amo con todo mi ser, pero también pues debo participar en él como joven investigadora, pero también puedo participar en él como egresada. De hecho, hay dos compañeras en el semillero de DEPSI, de Desarrollo del Pensamiento Creativo, que son egresadas, tenemos otras 4 compañeras que son estudiantes, entonces claro, las egresadas tienen siempre las puertas abiertas en los semilleros. Yo tengo una pregunta, pero es más desde la experiencia de la escritura del artículo. Pues yo te quería preguntar como qué tan arduo fue la escritura, qué fue lo más difícil o lo más sencillo. Pregunta de práctica 4 y trabajo de grado. Gracias, Nati. Sí. Bueno, no, realmente la escritura siempre va a ser un proceso extenso, ¿sí? No podemos pretender
escribir de un día para otro un artículo, porque no va a pasar, ¿cierto? Es de tiempo, es de paciencia, es de dedicación. Por ejemplo, para este artículo de revisión, así se nombra, artículo de revisión, yo que, pues normalmente las reglas, las normas de las revistas indexadas es que tenga mínimo 50 autores, ¿cierto? Entonces, uno tiene que tener su base de datos de autores bien organizada, puedes utilizar las fichas, o sea, tenemos, de hecho, tengo entendido que tanto en práctica no estoy segura, pero sí sé que en trabajo de grado manejamos unas fichas de escritura, ¿cierto? Donde ponemos el autor, donde ponemos un comentario. Realmente yo eso en ese artículo lo utilicé poco, ¿cierto? Pero porque yo ya he conseguido esa agilidad para ir escribiendo. Sin embargo, eso lleva muchísimo tiempo. No nos desesperemos, no es para que pensemos es que yo no soy buena para escribir, es que yo no soy buena para eso, no. Simplemente nos sentamos. Lo mejor que puede pasar es que escribamos sobre algo que nos gusta, ¿cierto? Por eso es que es importante que investiguemos algo que nos guste, algo que nos llame la atención, algo que realmente nosotras queremos saber. Y ese saber y esas ganas de saber es lo que nos va a llevar, ¿cierto?, a querer encontrarlo. Entonces, para querer encontrar, por ejemplo, en mi caso, ¿qué es eso de estrategias de acompañamiento? Yo quiero saber, yo quiero dar una definición, ¿sí? Yo quiero entender qué es eso. Entonces, lo primero es escribir sobre lo que nos gusta. Segundo, podemos usar fichas, ¿cierto? Y ya vamos estructurando, vamos armando, vamos construyendo con mucha paciencia. La escritura es ardua, sí, es difícil, pues para responder a tu pregunta, pero finalmente si lo hacemos con gusto, nos va a terminar un resultado maravilloso. Y muchas gracias a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Les recuerdo, perdón, que ya les enviamos al correo electrónico las diapositivas de Natalia por el chat. Ya corregimos el link del artículo. Cualquier cosa, inquietud que tengan, les voy a dar el correo de Natalia. Pues se los voy a escribir para que tengan presente. Y si tienen alguna duda o inquietud, Natalia se las puede resolver como su buena líder en todo este proceso. Natalia, muchísimas gracias por pues permitirnos escucharte y les agradecemos a cada una de ustedes. Recuerden, y a cada uno de ustedes, recuerden que el certificado lo pueden descargar por el sistema académico finalizando el semestre. Un abrazo y feliz noche. Que les vaya muy bien. Muchas gracias.